Era una noche oscura y tormentosa cuando Sara, una joven enfermera, se aventuró a explorar el antiguo hospital de San Agustín. La fama de este lugar lo precedía, había estado cerrado durante años, pero las historias de los que alguna vez trabajaron allí eran suficientes para poner la piel de gallina a cualquiera. Se decía que, en el corazón del hospital, había un pasillo prohibido donde las almas de los pacientes perdidos aún vagaban. Aquellos que se atrevían a entrar jamás volvían a ser los mismos, si es que regresaban. Sara siempre había sido escéptica respecto a las leyendas urbanas. A pesar de las advertencias de sus colegas sobre el pasillo, una mezcla de curiosidad y desafío la impulsó a investigar. Como parte de su proyecto final para la escuela de enfermería, quería documentar la historia del hospital y sus oscuros secretos. Con una linterna en mano y su corazón latiendo con fuerza, se acercó a la entrada. Al abrir la puerta principal, un chirrido resonó en la oscuridad. El aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición, y la luz de su linterna apenas iluminaba los oscuros rincones. A medida que avanzaba, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el eco de sus pasos. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho, y en algunas partes, el papel de las paredes colgaba en tiras, como si el hospital estuviera desintegrándose lentamente. Mientras exploraba, encontró un viejo cuadro enmarcado que mostraba a un grupo de médicos y enfermeras, todos con sonrisas amplias, posando orgullosos frente a la entrada del hospital. Sin embargo, algo en sus ojos parecía inquietante, como si conocieran un secreto oscuro. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de ignorarlo y siguió avanzando. Al final de un pasillo, encontró una serie de puertas. Una de ellas, de madera desgastada, estaba entreabierta. Un susurro suave y casi imperceptible provenía de adentro. Intrigada, se acercó y empujó la puerta. Dentro había una sala de tratamiento vacía, con muebles cubiertos de polvo y un olor a desinfectante rancio. Un escalofrío recorrió su espalda al ver un viejo camilla en el centro de la habitación. Al inspeccionar la sala, notó un viejo diario abandonado en la mesa. El título en la portada decía Registro de pacientes. Con las manos temblorosas, comenzó a hojear las páginas. Las entradas estaban llenas de nombres, fechas y síntomas, pero a medida que avanzaba, se volvió más inquietante. Había notas sobre tratamientos experimentales y una lista de pacientes desaparecidos, todos marcados con un extraño símbolo en el margen. Es solo un hospital viejo, se dijo Sara, tratando de convencer a sí misma de que no había nada de qué preocuparse. Pero el ambiente pesado la hacía sentir incómoda. Decidió que era hora de irse, pero cuando miró hacia la puerta, se dio cuenta de que estaba cerrada. ¿Qué demonios?, murmuró, empujando la puerta, pero no se movía. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Empezó a golpear la puerta, gritando por ayuda, pero el eco de su voz parecía perderse en el aire denso. De repente, el susurro que había oído antes se intensificó, llenando la sala con una cacofonía de voces. No deberías estar aquí. Sara se giró, buscando una salida. Al hacerlo, notó que la habitación parecía transformarse. Las paredes comenzaron a moverse, como si el espacio se estuviera comprimiendo a su alrededor. Las sombras danzaban y se retorcían, y una figura oscura apareció en el rincón de la sala. La figura se acercó lentamente, y Sara sintió un terror helado. Era una mujer con una bata de hospital, su rostro pálido y marcado por el sufrimiento. ¿Por qué no me ayudas?, la mujer susurró, su voz resonando en la mente de Sara como un eco. Sara. Titubeando. ¿Quién eres? La mujer extendió una mano temblorosa, y Sara sintió una irresistible necesidad de acercarse. Ayúdame a salir de aquí, suplicó la mujer, pero justo en ese momento, la figura se desvaneció en el aire, dejando a Sara sola en la sala. Sara. Gritando. Espera. No te vayas. Desesperada, Sara comenzó a buscar otra salida. En el rincón de la sala, encontró una ventana cubierta de polvo y telarañas. Se apresuró hacia ella, pero estaba cerrada con seguridad.
La realidad comenzó a hundirse en su mente, estaba atrapada. Con una determinación renovada, Sara buscó nuevamente el diario. Había algo en esas páginas que podía ayudarla. Comenzó a hojear, buscando cualquier pista. Mientras leía, notó un patrón en las desapariciones. Todos los pacientes que habían sido tratados en esa sala habían mostrado comportamientos extraños antes de desaparecer. Sara. Para sí misma. Esto no puede ser cierto. De repente, la puerta se abrió de golpe. Una sombra se deslizó a través de la abertura. Sara miró hacia arriba, y su corazón se detuvo. Era la figura de la mujer, pero estaba más clara ahora, y en su mirada había un profundo dolor. Mujer. Con voz temblorosa. Tienes que entender. Ellos no quieren que sepas la verdad. Este lugar se alimenta de nuestro dolor. Sara. Temblando. ¿Quiénes? ¿Qué quieren de mí? La mujer se acercó, y Sara sintió que la desesperación de la figura la envolvía. Tienes que salir de aquí. Ellos vienen por ti, dijo la mujer, y en ese instante, el ambiente cambió nuevamente. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. Sara miró hacia la puerta, ahora completamente abierta. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero la figura de la mujer la detuvo. Mujer. Gritando. No. No puedes irte sin conocer la verdad. Sara sintió un impulso de ira. Déjame salir, gritó mientras intentaba empujar la figura a un lado. Pero al tocarla, una oleada de visiones la inundó. Vio imágenes de los pacientes, de sus rostros aterrorizados, de gritos ahogados en la oscuridad. La mujer era una de ellas, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Sara. Llorando. No puedo ayudar a todos. La figura sonrió tristemente. No puedes ayudar a todos, pero puedes salvarte a ti misma. Tienes que enfrentarte a tus miedos. Sara. Confundida. ¿Qué miedos? La mujer levantó una mano, señalando el espejo roto en la pared. Mira. Con una mezcla de temor y curiosidad, Sara se acercó al espejo. En lugar de su reflejo, vio una versión distorsionada de sí misma, llena de sombras y angustia. Comprendió que ese era su verdadero miedo, el miedo a enfrentarse a lo que había dejado atrás, a las decisiones que había tomado, a su propio dolor. Sara. Con voz quebrada. No puedo enfrentar eso. Mujer. Con compasión. Si puedes. Todos tenemos sombras. Lo que importa es lo que hacemos con ellas. Sara sintió una ola de determinación. Está bien. Voy a enfrentar mis miedos. Con un grito de desafío, se giró hacia la figura. No me controlarás más, soy más fuerte que esto. Mujer. Asintiendo. Eso es. Ahora, ve. La figura sonrió mientras el espejo comenzaba a resplandecer. Sara dio un paso atrás, sintiendo que el poder de la figura la envolvía. Las sombras que la rodeaban comenzaron a disiparse, y el pasillo se iluminó con una luz cálida. Sara. Gritando. Soy libre. Con un último esfuerzo, Sara corrió hacia la puerta. Sintió que el peso de la oscuridad se desvanecía a su alrededor y en un instante salió del pasillo prohibido. La luz del hospital la recibió con los brazos abiertos. Sara se encontró en el vestíbulo del hospital, respirando hondo, sintiendo que había dejado atrás algo oscuro. Las luces brillaban y los ecos de las voces se habían desvanecido. Aunque había escapado, supo que la experiencia la había cambiado para siempre. El doctor Juan Martínez era un cirujano respetado, conocido por su habilidad y dedicación. Sin embargo, su vida personal estaba llena de tensiones. Su esposa, Carmen, a menudo le advertía sobre el estrés que su trabajo le causaba. Necesitas descansar, Juan. Este trabajo te está consumiendo, le decía con preocupación en la voz, mientras él la miraba fijamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas.
A pesar de sus advertencias, el doctor Martínez estaba obsesionado con su próxima cirugía, la más complicada de su carrera. Había estado revisando los expedientes de los pacientes durante días, buscando cualquier detalle que pudiera ayudarle a asegurar el éxito del procedimiento. Solo un día más, murmuraba para sí mismo, convencido de que todo saldría bien. Pero cada vez que pasaba por la sala de operaciones, sentía una presión creciente en su pecho. Las paredes del hospital parecían cerrarse a su alrededor, y los ecos de otras cirugías resonaban en su mente, recordándole la fragilidad de la vida. El equipo se preparaba para la cirugía de Sebastián, un joven que había sufrido un grave accidente automovilístico. El doctor Martínez estaba concentrado, pero una inquietud lo invadía. Un frío inexplicable llenaba la sala, y un susurro resonaba en su mente: no lo hagas. Intentó sacudirse la sensación, convencido de que era solo el estrés acumulado. Dr. Martínez. Para sí mismo. Es solo el estrés. Comenzó la cirugía con determinación, pero a medida que avanzaba, las luces parpadeaban más intensamente, como si el mismo hospital estuviera reaccionando a la tensión en la sala. La enfermera Lucía, parte del equipo, se veía afectada por la atmósfera inquietante. Enfermera Lucía. Confundida. ¿Lo escucharon? Suena como si alguien estuviera gritando. Dr. Martínez. Con desdén. Concéntrate, Lucía. Esto es importante. Sin embargo, el susurro se convirtió en gritos, resonando en su mente con fuerza. Sebastián comenzó a convulsionar en la mesa de operaciones, y el caos se desató. Juan sintió que la realidad se desvanecía, abrumado por el horror de la situación. El doctor Martínez intentó mantener la calma, pero los gritos se intensificaron en su mente. Detente, no lo hagas, resonaba como un eco aterrador. La imagen de su esposa, Carmen, apareció en su mente, instándole a detenerse, a recordar lo que realmente importaba. Dr. Martínez. Gritando. Basta. Cálmense. La habitación se llenó de caos. El monitor de Sebastián comenzó a mostrar líneas planas, y Juan sintió un frío recorrer su espalda como un aviso fatal. ¿Qué está pasando?, se preguntó, viendo cómo la figura de Sebastián se desdibujaba frente a él, como si la vida se escapara de su cuerpo. El pánico comenzó a invadirlo, y en un instante de desesperación, Juan comprendió que estaba a punto de perderlo todo. La presión en su pecho aumentaba, y sintió que caía en un abismo de culpa y miedo. En medio del caos, el doctor Martínez se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Era como si estuviera siendo observado, como si la misma sala lo estuviera juzgando. Las sombras en la habitación parecían alargarse, y la figura de un antiguo cirujano, Dr. Ramos, apareció en el rincón. Dr. Ramos. Con voz grave. No puedes jugar con la vida. La muerte no perdona errores. Juan sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Las luces del quirófano comenzaron a parpadear violentamente, y la figura de Sebastián se desvanecía en la penumbra. La figura del doctor Ramos se acercó, y su mirada era una mezcla de compasión y reproche. Dr. Ramos. Serio. Este lugar está lleno de almas perdidas. No puedes escapar de lo que has hecho. El doctor Martínez, en un instante de desesperación, decidió que no podía dejar que Sebastián muriera. Debía actuar. Comenzó a hacer maniobras desesperadas para revivirlo, presionando sus manos sobre el pecho del joven, sintiendo el sudor frío en su frente. Dr. Ramos. Amenazante. No puedes salvarlo. La muerte es un destino inevitable. Pero el doctor Martínez no se rendía. Con cada grito de aliento, sentía que su propia vida se desvanecía. En un último intento, gritó: «Despierta, Sebastián, no te vayas». Los monitores comenzaron a emitir un pitido agudo, y la tensión en la sala alcanzó un punto crítico. A medida que el caos se intensificaba, Juan sintió que la figura del doctor Ramos lo observaba, su presencia pesada como una losa.
Sin embargo, la chispa de vida en Sebastián comenzó a brillar nuevamente y el monitor marcó un cambio. Finalmente, el monitor comenzó a emitir un pitido de nuevo. Sebastián abrió los ojos, pero su mirada estaba vacía y confusa. ¿Qué sucedió?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde estoy? El doctor Martínez, aliviado pero asustado, comprendió que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Había estado al borde de la muerte, y la experiencia lo había marcado de formas que aún no podía entender. Dr. Martínez. Con voz entrecortada. Estás a salvo, Sebastián. Lo logré. Sin embargo, la figura de Dr. Ramos se disipa en la oscuridad, dejando un eco de advertencia en la mente de Juan. No puedes escapar de lo que has hecho, susurró la voz del antiguo cirujano, resonando en su interior. El doctor Martínez se sintió cambiado. Aunque Sebastián había sobrevivido, él había sido marcado por la experiencia. Cuando se encontró con Carmen más tarde, ella notó algo diferente en él. Carmen. Con preocupación. ¿Estás bien? Dr. Martínez. Asomado. No sé, algo oscuro me sigue. Cada vez que se miraba, sentía la presencia del doctor Ramos detrás de él, una sombra persistente que nunca se desvanecía. Las voces de aquellos a quienes había perdido, los gritos de aquellos que nunca regresaron, resonaban en su mente. Dr. Ramos. No puedes escapar de lo que hiciste. El peso de la culpa y el terror se cernía sobre él, como un manto oscuro. Juan comprendió que la lucha no había terminado, el verdadero desafío comenzaba ahora. La historia del doctor Martínez es un recordatorio escalofriante de que, en el mundo de la medicina, cada decisión tiene consecuencias. A veces, la oscuridad se cierne sobre nosotros de maneras que nunca podríamos imaginar, y el verdadero terror no reside solo en lo que hacemos, sino en lo que dejamos de hacer. Era una noche oscura y tormentosa cuando Mario, un investigador de fenómenos paranormales, llegó al Hospital Psiquiátrico de San Clemente, un lugar conocido por su historia oscura y sus prácticas inhumanas. Había escuchado rumores sobre un pasillo prohibido en el hospital, donde se decía que las almas de los pacientes atrapados aún vagaban, sus lamentos resonando en la oscuridad. Intrigado por las historias, Mario decidió que era el lugar perfecto para su próximo proyecto. Al llegar, el hospital se alzaba como un monstruo gótico, sus ventanas rotas y sus paredes cubiertas de hiedra. Un viento helado soplaba, haciendo que las ramas de los árboles a su alrededor crujieran como si estuvieran susurrando advertencias. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su curiosidad lo empujó a entrar. El vestíbulo del hospital estaba cubierto de polvo, y el aire tenía un olor a humedad y deterioro. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida. Con su linterna en mano, Mario comenzó a explorar, documentando cada rincón con su cámara. Las paredes estaban adornadas con fotografías de pacientes que habían sido recluidos allí, muchos con rostros vacíos y miradas perdidas. Mientras caminaba, escuchó un susurro que parecía provenir de un pasillo oscuro a la derecha. «¿Hay alguien ahí?», llamó, pero solo recibió silencio a cambio. Sin embargo, algo en su interior lo instó a seguir adelante. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Al adentrarse en el pasillo, una sensación de inquietud se apoderó de él. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas extrañas, como si alguien hubiera estado tratando de dejar un mensaje desesperado. Mario avanzó lentamente, sintiendo que la temperatura bajaba drásticamente. Las luces parpadeaban más intensamente, y el eco de sus pasos resonaba ominosamente en el silencio. De repente, sintió que algo lo observaba. Se detuvo y giró lentamente, pero no había nada. Sin embargo, el susurro volvió, ahora más claro: «No deberías estar aquí». Mario sintió un escalofrío y decidió que era hora de irse, pero cuando se dio la vuelta, se encontró frente a una puerta de metal oxidado, marcada con la palabra dolor. La puerta parecía estar viva, vibrando con una energía inquietante. Mario sintió una atracción inexplicable hacia ella, como si algo dentro lo llamara.
sin pensarlo más, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido escalofriante. Al cruzar el umbral, se encontró en una sala amplia, iluminada por una luz tenue que parecía provenir de ningún lado. La habitación estaba llena de sillas y mesas desordenadas, pero lo que realmente capturó su atención fue una figura sentada en una de las sillas, con la cabeza baja. A medida que se acercaba, el aire se volvió más pesado, y una sensación de terror lo invadió. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro demacrado y ojos vacíos que parecían atravesarlo. Un espectro, con voz temblorosa. ¿Viniste a ayudarme? Mario retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. ¿Ayudarte? ¿Quién eres?, preguntó, pero la figura solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El espectro. Burlonamente. Aquí no hay ayuda. Solo dolor. Sin previo aviso, las luces comenzaron a parpadear y las sombras en la habitación parecían alargarse, envolviendo a Mario. Las risas y los gritos de los pacientes resonaban en su mente, y se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento. De repente, un torrente de recuerdos lo inundó. Vio visiones de pacientes siendo sometidos a tratamientos brutales, gritos ahogados y lágrimas de desesperación. Las paredes de la sala parecían cerrarse a su alrededor y el aire se volvió irrespirable. Espectro. Con voz grave. La muerte no es el final. Aquí, el dolor es eterno. Mario sintió que su mente se desvanecía ante el horror de lo que estaba presenciando. Las visiones se volvieron más intensas, y él se encontró rodeado por figuras espectrales de aquellos que habían sido tratados en el hospital. Todos parecían mirar hacia él, sus ojos vacíos llenos de sufrimiento. Un espectro. Suplicante. Ayúdanos. Otro espectro. Gritando. No puedes escapar. Mario, sintiendo que la locura lo consumía, intentó correr, pero las sombras lo atraparon, arrastrándolo hacia el centro de la sala. No, gritó, luchando por liberarse. Pero era inútil. Las voces se intensificaron, y el dolor lo envolvió, como una manta pesada que no podía soportar. Mario se encontraba en el centro de la sala, rodeado por las figuras espectrales que lo miraban con desesperación. Era como si estuvieran tratando de advertirle, de mostrarle lo que realmente había sucedido en esos muros. Las luces parpadeaban, y el aire estaba cargado de electricidad y tensión. Mario sintió que la presión en su pecho aumentaba, y las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. ¿Qué verdad?, preguntó, temblando de miedo. Las figuras comenzaron a susurrar, revelando fragmentos de historias desgarradoras sobre experimentos inhumanos y torturas infligidas a los pacientes. Espectro. Con voz desgarrada. Nos hicieron cosas horribles. Las visiones continuaron, mostrando a los médicos realizando procedimientos brutales, ignorando los gritos de ayuda. Vio a un paciente, un joven que había perdido la cordura, siendo sometido a tratamientos que lo dejaban en un estado de desesperación. Mario sintió que su estómago se revolvía ante la brutalidad de las imágenes. «Basta», gritó, cubriendo sus oídos. Pero los gritos eran ensordecedores, y la presión en su pecho se volvía insoportable. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, sintiéndose atrapado entre el dolor de los espíritus y su propia realidad. Espectro. Con desdén. Quiero que entiendas que no eres diferente a ellos. Todos estamos atrapados en este ciclo. Mario sintió que las sombras lo envolvían, y en un momento de desesperación, decidió que debía enfrentarse a sus propios miedos. No soy como ustedes, gritó. Voy a salir de aquí. Con un grito de desafío, Mario se lanzó hacia la salida, pero las sombras lo atraparon, arrastrándolo hacia el centro de la sala. Déjenme ir, suplicó, pero las figuras comenzaron a acercarse, sus rostros distorsionándose en expresiones de dolor y sufrimiento. Espectro. Desesperada. No puedes escapar del dolor. Nunca puedes escapar. La figura del espectro apareció nuevamente, su sonrisa burlona iluminada por la luz tenue de la sala. La muerte no es el final, Mario.
Este lugar se alimenta de tu desesperación. Debes aceptar lo que has hecho. Mario sintió que su mente se nublaba ante la desesperación. Recordó el motivo de su visita, documentar la historia del hospital. Pero ahora se dio cuenta de que la historia que había encontrado era más oscura de lo que había imaginado. Era un lugar donde el sufrimiento se había convertido en una forma de vida, y la culpa lo estaba consumiendo. Con un último esfuerzo, decidió que debía liberar el dolor que sentía. «No me controlarás más», gritó, sintiendo la fuerza de su propia voluntad fluir a través de él. «Voy a enfrentar esto». Mientras luchaba por liberarse, las figuras comenzaron a desvanecerse y el aire se volvió más ligero. Las sombras se retiraron y Mario sintió que el control regresaba a su cuerpo. «No, no puedes irte», gritó el espectro, su figura desdibujándose en la oscuridad. Pero Mario no tenía tiempo para mirar atrás. Corrió hacia la salida, sintiendo que la luz del vestíbulo lo llamaba. Mario salió del pasillo prohibido, jadeando y cubierto de sudor. La luz del vestíbulo lo envolvió, y por un momento, sintió que había dejado atrás la oscuridad.